¿Qué tal, amigas y amigos que leen por gusto? Me acompaña aquí el poeta Mateo Díaz Choza. Habíamos conversado con él el año pasado de manera virtual sobre estos ensayos. El poema es una cosa que circula, que había sido publicado por La Balanza, taller editorial, y ahora nos convoca ya en su faceta de poeta, de creador. Y aquí está la portada de Precipitaciones, un libro que presentó hace poquito con Álbum del Universo Bacterial, y que ya desde el diseño pues también el libro tiene ya una lectura, una forma de ser leído, ¿no? De aquí desde el diseño, haciéndole honor al título Precipitaciones, y cuando uno despliega también la otra etapa, como que hay esta continuación, ¿no? Imagino que ahí Arturo Giga, acá está ¿no? La propuesta, a ver si me la logran ver. En fin, esa es la novedad que nos trae Mateo Díaz, y bueno, te agradezco muchísimo. Bienvenido, Mateo, gracias por estar acá. A ti, Jaime, gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto leer por gusto y hablar acá. Apenas he estado esbozando, digamos, la manera de leer el libro, porque se lee en vertical, ¿no? Y Precipitaciones pues hace alusión, claro, la primera acepción podría ser la lluvia, y el libro empieza con la gota, ¿no? Esta gota que va cayendo, pero también ahí junto a esta gota de lluvia es la palabra, ¿no? La que también va cayendo. La primera inquietud es, ¿no? ¿Cómo fuiste definiendo este concepto, idea, no sé, de precipitación? Y cómo se definió también en la materialidad ya del libro, ¿no? Ya. Sí, son dos preguntas en realidad, ¿no? Primero, el libro o los textos los empiezo a escribir en Providence. Yo todavía estoy viviendo en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Y entonces lo empecé a escribir en el 2019, ¿no? Es lo primero que he escrito realmente fuera del Perú, ¿no? En términos de creación, ¿no? Y una de mis primeras impresiones con llegar a la costa este de los Estados Unidos tenía que ver justamente con el tema del clima, ¿no? El hecho de que llovía, de que nevaba, de que habían tormentas. Para un limeño que había vivido toda su vida en Lima y que la lluvia menuda de hoy es como un acontecimiento, era una sorpresa, ¿no? Eso fue como la primera impresión. Y sin embargo, bueno, quizás a diferencia de... En mi caso, ¿no? Los libros siempre van surgiendo intuitivamente, van apareciendo intuitivamente, pero lleva un momento, diríamos, más temprano que muy avanzado, donde ya tengo el esquema del libro y ya está, digamos, ordenado un poco. Con este libro no pasó eso. Con este libro yo empecé escribiéndolo pensando que iba a escribir un poema largo. Y el poema largo se fue alargando, pero además el poema largo no era un poema largo, digamos, en el sentido clásico de seguido, ¿no? Sin espacios, digamos, no sé, o no, un poema largo en el sentido del poema Río, de Piedra de Sol, por ejemplo, de Paz, o Muerte, no sé, un poema de ese tipo, ¿no? O los poemas de Martín Adán, quizás. Si no, era más bien como pequeños fragmentos que se iban, como si cada fragmento fuera una gota de lluvia, un copo de nieve iban acumulando. Y bueno, yo los escribí a mano durante la pandemia, porque la mitad del libro la terminé en la pandemia. Yo me quedé toda la pandemia allá. Lo que hice fue pasarlos en papel, y me di cuenta que la lectura del libro tenía que ser una lectura vertical, ¿no? Entonces lo que hice fue, tenía las hojas de papel y las iba pegando hacia abajo, ¿no? Entonces esa fue la disposición original, digamos, de este texto, antes de que sea libro incluso. Eso es lo que sucedió, ¿no? Y algo que mencioné en la presentación es que el hecho de que este texto haya devenido en este libro tiene algo de accidental, en el sentido de que podría haber quedado como un poema, digamos, experimental, de libro objeto, de poema objeto, sin tener que llegar a ser libro.
Entonces eso yo lo tenía en cuenta al momento de pensar publicarlo, ¿no? Y para eso, bueno, cuando me contacté con Arturo, yo sabía que Arturo era el editor del álbum del Universo Bacterial, era la persona para trabajar ese tipo de temas, ¿no? Entonces yo le expliqué un poco el concepto y Arturo me dijo que la idea entonces era que el libro tenga una lectura vertical, ¿no? Y que la mirada del lector no haga esto, sino que pase de arriba abajo, ¿no? Una cosa así. Y fuimos esbozando alternativas, opciones, y esta de girar el libro, que casi todo el libro se lee de esa forma, salvo una sección muy particular, nos pareció que era la forma adecuada para favorecer ese tipo de lectura, ¿no? Quiero mencionar, porque se me olvidó, que este es el cuarto poemario de Mateo, ¿no? Avenida Palomo. Hay un poema ahí, El Agustino. Estaba escuchando la lectura que hiciste hace unos años en Rima, en el Paseo de las Aguas. El libro de la enfermedad, el segundo, y Monólogos desde Babel. Que ya también aparece esta conciencia del lenguaje, ¿no? Que en Precipitaciones se nota un poco más. Decía al inicio, pues, que el poema abre con... El libro abre con este poema que es, claro, exactamente, lo dijiste, largo, ¿no? Un poema que se va extendiendo, ¿no? Se va alargando como la misma lluvia, ¿no? La metáfora de esta gota que cae, pero también con la palabra, ¿no? Esta doble imagen. Por ejemplo, ahí en la página 17 dice, ¿no? Si un cuerpo se consume, hay que inventar palabras, ¿no? Y siguiendo el mismo poema, en la página 25, ¿para qué escribir y poblar de imágenes el poema, ¿no? Hay una conciencia de la escritura en este poemario, Mateo. Hablando de tu ensayo, pues pensaba en el poeta académico que finalmente eres, ¿no? Y en esta doble mirada que hay, ¿no? Recuerdo que al escritor argentino Martín Coan alguna vez le hicieron una pregunta similar, en el sentido de que él también es creador, pero también académico, ¿no? ¿Cómo se intersectan o cómo batallan estas dos facetas? Y él decía que en un inicio la mirada académica era un peso, un estorbo casi, pero que aprendió a separarlas y ahí ya la cuestión fluyó. No sé si sea un peso el académico, quizás más bien es suma, añade, pero ¿cómo ves estas dos miradas en la creación? Es una pregunta súper interesante, porque yo siento que la poesía que reflexiona sobre sí misma, la poesía que reflexiona sobre su propia existencia, o la escritura que reflexiona sobre su propio quehacer, existe desde mucho tiempo antes de que existan las academias, ¿no? Es decir, particularmente, no tendría por qué hacerlo, pero por alguna razón particularmente la poesía ha tendido a esta corriente autorreflexiva, sobre todo la poesía después de la modernidad, después de Baudelaire y todo esto, y muy claramente con Mallarmé, por ejemplo, es una poesía que reflexiona sobre su propio medio, ¿no? Con las vanguardias mucho más en el siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido yo como casi todos los escritores que escribimos ahora, pues me inscribo, o en todo caso tengo algo de esa tradición, ¿no? Ahora, cuando tú agregas el tema de la academia, es interesante. Yo haría como precisiones, ¿no? Okay. No sé, por ejemplo, en el caso de Coan, habría que pensar en qué periodo habla, ¿no? Los 80, los 90, la academia en Argentina o fuera, ¿no? Ese tipo. Era a mediados de 2000, ¿no? Mediados de los 2000, como ya. Profesor de teoría literaria. Incluso, como profesor, ¿no?, de teoría literaria. Pero nuevamente yo creo que la geografía importa, porque por ejemplo, allá en Estados Unidos no hay un curso de teoría literaria, ¿no? En español, ¿no? Okay. Eso es interesante porque la teoría, por ejemplo, y la filosofía y el pensamiento, fuera del mundo hispanohablante, está restringido a otras lenguas, ¿no? Entonces, en el mundo hispanohablante, al menos en mi experiencia, pero creo que es lo que veo al menos en los Estados Unidos, ¿no? América Latina es más objeto de estudio que sujeto de pensamiento crítico en general. Es lo que yo creo desde fuera, ¿no?
desde Estados Unidos. En ese sentido, para mí fue muy natural separar ambas cosas desde el inicio, ¿no? Yo tenía una conciencia muy clara que para mí era, por ejemplo, no iba a hacer nunca una tesis de poesía, mucho menos allá, ¿no? Sobre todo bajo los marcos de la academia, que no es solamente una clase, no es solamente una universidad, sino es un sistema de universidades, un sistema de publicaciones, es un sistema donde esas publicaciones aparecen, un sistema de base de datos. En ese contexto, y creyendo que la academia tiene cosas buenas que te da también dentro de sus conflictividades, y que seguramente me he enriquecido por eso, pero la relación es siempre tirante, es siempre difícil, y mi solución ha sido llevarlo por las cuerdas más separadas posibles, ¿no? Por cuerdas separadas. Hay una constante en el libro, en Precipitaciones, Mateo, ¿no? Y en uno de los versos lo dice textualmente, o este yo poético lo dice, ¿no? El poblar de imágenes el poema, ¿no? En la página 37, por ejemplo, ¿no? Un trino congelado en un copo. Cae en silencio sobre arbustos helados. Afuera alguien se detiene y lo escucha. Aunque es de noche, el brillo permanece sobre la nieve. Un ejemplo para quienes nos escuchan y todavía no leen Precipitaciones, ven que hay muchas imágenes en todos los poemas, ¿no? Digamos que es lo que trasvasa a todos. Pensaba a propósito de este brillo o esta presencia tan evidente de las imágenes, a ti, ¿no? En la escritura, ¿qué lugar ocupa el sonido, el ritmo? Sí, pues ocupa un lugar, ¿no? Sí. Ocupa un lugar importante. Hay muchas formas de escribir poesía, y la imagen no es un elemento necesario para la escritura. Digamos, no la imagen, o sea, porque uno puede imaginar cualquier cosa con cualquier palabra, pero digamos que la poesía necesariamente se refiere a imágenes reconocibles. Hay poesía más abstracta, por ejemplo, ¿no? Pero algo que la poesía sí hace, o el libro sí hace, es que la grafía está impresa sobre el papel, y nuestro medio es viendo esas grafías sobre el papel, ¿no? Entonces, una primera cosa que se me ocurre es decir que, por ejemplo, la idea del copo de nieve, la idea de la lluvia, también se tratan de representar en la materialidad de las palabras, ¿no? Incluso el título del libro en la portada indica pues una caída, ¿no? Que es la caída que también se ve físicamente en los poemas, y que también aparece, digamos, para hablar así, en el contenido de los poemas, ¿no? Ahora, sobre esa parte más del contenido y las imágenes, no sé si siempre tengo que escribir así, pero en este libro en particular es un paisaje también. No solo es el paisaje de la costa este de los Estados Unidos, de esta zona que se llama la Nueva Inglaterra. También hay algo del paisaje peruano, ¿no? Sobre todo en la parte final del libro. No es consciente, pero creo que tenía que aparecer por eso. O sea, las imágenes aparecen porque de alguna manera representan, ¿no? En parte, o aluden a estos paisajes. Sobre lo del sonido que me decías, sobre el tema del ritmo, bueno, sí, es clave, ¿no? Es clave también. El ritmo, el sonido, la musicalidad son elementos inherentes de cualquier poema, ¿no? Digamos, no depende de lo que uno haga en el poema, van a estar ahí. Entonces, la decisión es cómo llevarlo, cómo hacerlo. Puede ser un ritmo más prosaico, puede ser un ritmo más, no sé, musical entre comillas, aunque el adjetivo es complicado. Un ritmo de otro tipo, más eufónico, no sé cómo decirlo. Y nuevamente el ritmo no solo está en el oído, sino también está en el papel. Está en el ritmo de la forma de las palabras en la página en blanco, de la disposición de las palabras, las pausas que son la página en blanco, que son la caída de las palabras. Y este trabajo también, ya esa parte del trabajo la hicimos con Arturo.
bloque por bloque, palabra por palabra, ¿no? Porque además había que adecuar el poema o el Word que yo tenía a este formato particular, ¿no? Entonces, es un trabajo, digamos, cuando hablamos de ritmo, no solo estamos hablando del sonido de la lectura, no solo estamos hablando del sonido en la cabeza cuando uno lee en voz baja, sino también de la disposición espacial, ¿no? Aquí estoy mostrando algunas imágenes de la disposición espacial. Tenía una consulta respecto a esto, pero antes de eso, Mateo, hay algunos versos que he recogido así para como muestrario, brevísimo por cierto, ¿no? Aparece en la página 41. Apenas con la lectura en voz alta uno puede saber si entiende el poema. En la página 43, así se precipitan las palabras, ¿no? Esta metáfora permanente de las palabras también caen como esa gota, ¿no? Y más adelante, y así se precipita el poema, efectivamente, ¿no? Me da curiosidad el proceso de escritura, pero quizás más aún para precisar aparece también una voz en cursiva, ¿no? Que complementa o responde, o es un diálogo. Si esta reflexión sobre el poema o las palabras vino después, ya en una segunda o tercera, no sé, escritura, o ya estaba impregnado, adherido en el poema. Yo creo que ya estaba desde el inicio, ¿no? Obviamente por vías que uno va descubriendo en el hacerse, ¿no? No es que está preconcebido de tal manera, pero uno lo va descubriendo en el hacerse. En la presentación del libro, que fue hace unas semanas en el Virrey, Santiago Vera anotaba un tema que me parece interesante, que es el de la tan mentada oposición entre naturaleza y cultura, ¿no? En la civilización occidental, que también la podríamos pensar como la oposición entre naturaleza y lenguaje, ¿no? Y existe, es cierto, una tradición contemplativa de la poesía en la cual las palabras contemplan la naturaleza como algo ajeno y lo describen, ¿no? Cierta poesía romántica, por ejemplo, podría entrar en esa idea. Y yo creo que lo que yo, no sé si he tratado de hacer, pero he terminado haciendo quizás en este libro y que me interesa, es pensar que no hay tal división, ¿no? Es decir, y por momentos la naturaleza se piensa a sí misma y por momentos las palabras aparecen en su objetualidad como si fuera una cosa más entre las cosas del mundo, ¿no? Como lo dice en el poema. Y esa también es la idea, ¿no? Que el poema no está fuera del mundo, ¿no? Sino que llega a aparecer como una cosa más en las cosas del mundo, pero es una cosa que sí puede decir el mundo, puede comentarlo, entonces lo hace más complejo, ¿no? Pero ese hecho de poder reflexionar sobre los objetos del mundo no quita que el poema sea un objeto más dentro del mundo, ¿no? Entonces eso aparece en el libro, creo, en el poema, ¿no? Por el tema que tú me mencionabas de las voces, o de las dos voces y el diálogo. Sí, es cierto, ¿no? Hay un diálogo que se hace explícito incluso con la tipografía, ¿no? Con el uso de las letras redondas o cursivas. Y en ese sentido, si Monólogos desde Babel tendía al monólogo, no el monólogo de una misma voz, sino que cada poema representaba voces distintas y iban tejiendo un contrapunto, ¿no? De modo global, pero acá sí es cierto que las voces, el diálogo aparece en la misma página, a veces casi simultáneamente, como si una voz estuviera junto con la otra, ¿no? Hablábamos hace un rato, ¿no? De la disposición espacial del poema, ¿no? Y Mateo contaba, bueno, cómo había que darle forma o distribuir las palabras del Word ya en el diseño del poema, ¿no? Estoy mostrando la página 57. Y hay un juego también ahí, porque no solamente es que se lea de otro lado, sino también
hace que obliga en el buen sentido de la palabra al lector o lectora pues que también siga la secuencia, porque ¿no? De izquierda a derecha, como aquí, ¿no? Una cesta arriba de la nevera, una cesta de plástico. O alguien quizás podría leer la columna de la izquierda, una cesta, de lado una cesta. Bueno, pero en realidad el sentido ya uno lo va como que reconociendo. Curioso porque aquí vemos otra forma del poema. Y claro, no sé si tú escribes a manuscrito o directamente en la computadora, pero sin duda pues es otro el resultado, ¿no? Es otro poema, imagino. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, si yo escribo, la poesía es el único, digamos, tipo de escritura que escribo a mano y es interesante ese proceso porque lo escribes a mano y cuando lo pasas al Word cambia el formato, ¿no? Cambia todo. La página se ancha, entonces todo parece más chico. A mano normalmente las palabras ocupan más espacio. Es como ponerle un lente distinto. Entonces me da más distancia y de esa manera lo veo de otra, ya lo veo como algo, como un objeto en sí mismo, porque antes eran como hojas sueltas que las voy juntando, poniendo, imaginando. Y en el Word tengo la idea de la completud, pero claro, ¿qué ha pasado? De lo material se ha ido a lo virtual, hay que imprimirlo y es un proceso distinto. Y eso que tengo es un texto, ¿no? No es un libro. Entonces, al momento de pasarlo al libro, nuevamente cambia. Lo normal en el libro es que nuevamente la página uno siente como que se achica y las palabras de nuevo vuelven a crecer. Es como si, no sé, como si agarras un producto natural, ¿no? Una fruta y le quitas el agua y después le vuelves a poner el agua y ¡boom! Vuelve a crecer, una cosa así, ¿no? La peculiaridad de este proceso es que con Arturo y con el álbum es una cosa interesante y bueno, única, porque yo no lo conozco de alguna otra editorial. El formato está en discusión, ¿no? Las dimensiones del libro están en discusión. Y como mi propuesta tenía tanto que ver con este tema, había una necesidad de pensar eso también, ¿no? Incluso el formato, las dimensiones del libro, la caja del libro. Y claro, fue un proceso, en ese sentido es lo opuesto, un proceso serializado, ¿no? Porque de acuerdo con cada texto hay que ir pensando cómo ponerlo, cómo componerlo en el sentido de la composición, de ir poniendo las palabras que ya están escritas en la página, ¿no? Hablábamos de la disposición vertical, ¿no? Haciendo juego con el título de Precipitaciones. Sin embargo, en la página 80 vuelve a la disposición convencional, digamos, del poema, ¿no? Que se convierte como una pausa, pero es que también es, tú me corregirás, otro momento, otra instancia, ¿no? Es otra la voz. El poema no lleva título, ¿no? Empieza como, sean arces los árboles que se deshojan en este otoño, y ahí en negrito. Si a alguien se le ocurriera poner un título, quizás el que se despide podría ser, acaso, pero no interesa, ¿no? Es el poema en sí mismo el que importa. Pero es distinto, ¿no? Como un paréntesis. No sé si este poema se inserta mucho después, o este paréntesis, esta pausa ha sido pensada, no sé cómo me Ya, es muy interesante porque el poema no fue pensado como tal, pero tampoco se inserta después, sino más bien como una interrupción se inserta a destiempo. Se inserta. Lo que pasa es que yo fui construyendo, digamos, el libro, digamos, en secciones, ¿no? Okay. Como te digo, al inicio yo pensaba que iba a ser un poema largo. El poema largo se fue extendiendo. Pero llegó un momento en que paré y pasaron unos meses y salió lo que seguía, ¿no? Entonces, casi que yo ya tenía un ritmo de escritura, ¿no? Que es el ritmo que se sostiene en la página vertical, ¿no? En todo el libro. Y durante la pandemia
sí, bueno, hubo un evento personal, digamos, ¿no? Que apareció súbitamente y de esta manera escribí el poema poco después, ¿no? De esto, ¿no? Y, y ese poema no había sido planificado, entonces salió casi como de borbotón, ¿no? Y yo me di cuenta que ese poema que no había sido planificado, sin embargo, era parte del libro, ¿no? Me di cuenta que guardaba coherencia con el libro, pero me daba cuenta también que era un poema dentro de un libro que es un poema también, hasta cierto punto. No sé si, por ejemplo, porque lo tengo en la cabeza, este libro de Montalbetti, el seminario de Foucault, no sé qué cosa, que tiene un poema que se llama Antisidro, que está dentro del libro. Entonces, a veces es como que tienes un libro que tiene una lógica y dentro hay un poema, ¿no? Que podría ser un poema independiente, y si fuera poema independiente seguramente debería estar titulado, pero al formar parte del libro pierde su título y se encaja tan solo como meras palabras, ¿no? Entonces, cuando ya estábamos haciendo el trabajo con Arturo de la disposición del libro espacial, dijimos, bueno, a lo mejor valdría la pena recalcar esa digamos, esa diferencia dentro del conjunto, ¿no? Y por eso lo hicimos así. También, claro, hay como una pausa, como que las palabras, a diferencia del resto del libro, que son muy verticales, se expanden horizontalmente, ¿no? Y son tan solo, bueno, 4 páginas, porque después de nuevo vuelve el poema que tiene otra temporalidad. Hablando de ritmo, por ejemplo, eso también tiene que ver con el ritmo de la lectura del libro, ¿no? Solamente por citar unos versos así salteados, ¿no? El que se despide tiene muchos nombres, muchos sexos, muchas edades. Pero esta mañana responde al nombre de Leonardo. Esta mañana con agujeros, el que se despide tiene una pregunta en la garganta. Voy a saltar. El que se despide es muchas personas, eres tú, soy yo, son los otros. Pero esta mañana, si lo llamas, responde al nombre de Leonardo. Y sigue, ¿no? Es un poema más largo. En la página 87 hay unos versos, ¿no? El poema es el lugar desde donde no se sabe. La pregunta es, ¿no? ¿Qué se sabe del poema, de la escritura misma? Se habla mucho del poema como una revelación, en fin, ¿no? Sí. Es interesante porque me haces pensar en este libro de ensayos, otra vez de Montalbetti, El más crudo invierno, creo que es, ¿no? El que es sobre Blanca Varela. Él cita unos versos o una idea de Olvido García Valdés, la poeta española, que decía algo así como el poema es el lugar desde donde no se miente, ¿no? No se puede mentir. Un poco la idea era que el poema es un espacio que obedece a sus propias leyes y donde la cuestión referencial del lenguaje, que es decir, no sé, hoy día estamos de día o estamos de noche, se puede decir, es cierto o es falso, ¿no? Y la idea era decir que el poema no obedece a esa lógica. Y sí, un poco en esa línea, pero también contradiciendo esa línea, yo el énfasis no lo pongo tanto en el tema de la mentira, ¿no? Que el poema no se puede mentir, a lo mejor sí se puede mentir dentro del poema, ¿no? Yo un poco lo que pensaba era más bien que era un espacio desde la idea, ¿no? Desde donde no se sabe, es decir, donde no se puede construir esos cimientos duros que cierta vida contemporánea nos exige, ¿no? De fiabilidad, es decir, uno puede volver al mismo verso y le puede decir otra cosa después, ¿no? Y es parte de la lógica interna de mucha poesía en todo caso, ¿no? Entonces, claro, yo lo pensaba un poco de esa manera, como un espacio que obedece a una lógica distinta, y si bien el poema puede proporcionar un saber, digamos, ese saber es una experiencia, pero en todo caso no es un saber
acumulable, no es un saber cuantificable, no es un saber, es decir, no nos hacemos más sabios leyendo poemas, ¿no? Esa es un poco la idea. No acumulamos más saber leyendo poemas. Acumulamos un conjunto de experiencias fundamentalmente inútiles, digamos, en el sentido estricto de la utilidad, pero que de alguna manera enriquecen también, o bueno, los que leemos poesía creemos eso, ¿no? Y leemos por gusto, justamente. Enriquecen de alguna manera algo de nuestra vida, ¿no? Y ya has llegado al punto, esto de leer por gusto. Y qué mejor cierre, pues, de escucharte que nos hables de 5 libros favoritos. Ya habías comentado la última vez que charlamos virtualmente, estabas en México, si mal no recuerdo, sobre el poema Es una cosa que circula. Tenías ahí 5 libros, incluso habías hablado de los diarios de Ribeiro, entre otros, ¿no? No sé si tus 5 libros de ahora son distintos, pero sería estupendo que nos puedas hablar. Sí, sí, claro, claro. Eso lo estuve pensando bastante, ¿eh? Porque me agarró un poco de sorpresa y yo hablé más de libros peruanos, ¿no? Entonces ahora voy a hablar de libros peruanos y que había leído, como Adán Vallejo, que los había leído muy joven, que habían sido muy formativos, ¿no? Ahora es como otro grupo de 5 libros, ¿no? Quizás no son los 5 libros, sino son grupos de 5 libros. El primero, que lo pude haber dicho la vez pasada, es Galaxias, de Haroldo de Campos. Este poemario del poeta brasileño, poeta concretista, aunque este libro ya no está tanto dentro de su etapa concreta. Es un libro fantástico. Yo lo leí en la edición bilingüe, en la traducción del poeta peruano-argentino Reinaldo Jiménez, que es una estupenda traducción también, pero si no recuerdo, son 50 poemas que justo aparecen en un lado de la página y, si mal no recuerdo, el otro lado de la página está en blanco, o así era la edición que tenía. Y son poemas que yo siento que son como monólogos interiores, pero donde hay un juego reflexivo sobre el lenguaje, también hay una serie de evocación de hechos salpicados, pero todo está encadenado por una serie de juegos lingüísticos. Es como un festín de aliteraciones, de todo este tipo de deslizarse de los fonemas, ¿no? Y es un poema que tiene una visualidad muy clara, pero que tiene además una sonoridad increíble. Creo que se llaman formantes los poemas. El primer poema, Escribo, Reescribo, que está en portugués, está leído en YouTube por Haroldo de Campos y es increíble, ¿no? Es una versión de lectura con un instrumento musical de fondo, pero es una experiencia, ¿no? Entonces ese sería el primer libro. Yo descubrí a todos estos poetas brasileños por un curso que dio Reinaldo Jiménez, y mal no recuerdo, aquí en la Casa de la Literatura hace varios años, y por eso le estoy eternamente agradecido, ¿no? Segundo, otro libro de poesía que leí muy recientemente y que me pareció súper interesante, se llama Zong, Z-O-N-G, y un signo de admiración. Y la autora se llama, no sé cómo se pronuncia, Nourbese Philip. Ella es canadiense, pero en realidad nació en el Caribe anglófono, ¿no? Zong fue un barco esclavista del siglo XVIII, donde los marineros, digamos, los que estaban llevando este cargamento humano, ¿no?, de esclavos, habían leído los contratos y se dieron cuenta de que si los esclavos se ahogaban, ellos iban a ser indemnizados. Entonces los ahogan, ¿no? Los tiran al mar, ¿no? Y quedó de eso un documento muy escueto. Me parece que es del juicio que se les entabla a ellos, porque obviamente la aseguradora, al enterarse de lo que había pasado, no les quería pagar, ¿no? Es decir, lo que se discutía no era tanto la vida de estas personas, de los esclavos que habían sido ahogados, sino
si debían o no ser indemnizados los que llevan el cargamento, y hay un documento. Y ese documento es el punto de partida de Nurbese Philip para escribir este libro torrencial, digamos, ¿no? Donde ella toma el documento, tacha palabras, pero después toma las palabras y empieza a crear otra cosa que no es predecible del documento, que es una cosa completamente distinta. Agarra las palabras, las parte y encuentra palabras dentro de estas palabras, las descompone. Es una descomposición del lenguaje. Es un libro bastante largo para ser un poemario, que incluso llega a mí me suena, digamos, sonoramente me hace acordar al inicio, por ejemplo, de El sonido y la furia de Faulkner, ¿no? Ese tipo de lenguaje donde entiendes pero no entiendes. Y a mí me parece un texto muy interesante por eso, y de mucha de la digamos, que es una poesía con un tema muy específico. Podría uno pensar que es algo que va a reiterar, ¿no?, lo que ya se sabe, lo que ya tenemos, pero en realidad es una exploración lingüística a partir de ese punto. Entonces uno conoce el punto de partida, pero el punto de llegada es desconocido, ¿no?, y lo va descubriendo a medida de la lectura. Bueno, luego otro texto que formalmente no es poesía, aunque realmente, ¿por qué no llamarlo así, no? Es un libro de Maggie Nelson, la escritora estadounidense, que se llama Bluets. Y es un libro escrito en fragmentos de prosa, ¿no? Creo que son unos 240, 250, no recuerdo cuántos. Y es un libro que tiene que ver con el color azul, ¿no? Por eso se llama Bluets, ¿no? Y lo empieza diciendo que ella se enamoró del color azul, ¿no? Una cosa así. Pero uno lo va leyendo y se da cuenta que también es un libro sobre la depresión, ¿no? Yo siento que es un libro sobre la depresión. Es un libro que navega entre el ensayo, la narración y el aforismo, incluso algo de poesía, ¿no? Y ese tipo de textos híbridos últimamente me ha estado interesando muchísimo, ¿no? Lo hace con una sensibilidad increíble, ¿no? Y a mí con mucha erudición también, pero con mucha sensibilidad. Y a mí me hace pensar, que también, yo no sé si es neoyorquina o vive en California, ¿no? Pero es como del centro de los Estados Unidos. Y a pesar de que es un libro personal, yo siento que también es un libro que apunta a un síntoma de época, sobre todo en estos países, ¿no? Es decir, esta suerte de depresión como cuestión no solo individual, sino también personal, pero también como un rasgo de época, sobre todo en estos lugares del primer mundo, ¿no? Entonces yo siento que es como una razón depresiva que se piensa a sí misma y se explora, ¿no? Luego, otro texto que también lo he leído recientemente, es un texto de la escritora mexicana Vivian Abenchushan, se llama Permanente Obra Negra. Es una locura el libro, ¿no? Es un texto que también ella es ensayista, en principio es ensayista, pero este es un libro que también juega con la cita, juega con la narración, juega con el ensayo, donde aparecen 6 voces distintas en la página. No recuerdo la editorial, creo que es Sexto Piso, pero la edición es un libro grande donde aparecen 6 voces distintas en 6 lugares distintos de la página, con 6 tipografías distintas. Es un libro también torrencial, digamos, muy, muy largo, donde ella reflexiona, así lo llama, ¿no?, sobre el tema de los negros literarios, ¿no?, los ghostwriters en inglés, los escritores, porque a ella le tocó serlo, ¿no? Y hay una narración de una experiencia personal, pero hay reflexiones sobre este concepto, sobre la idea de la autoría, y es un libro que busca deconstruir la autoría. Y si bien hay muchos ensayos que ahora lo hacen,
en México, por ejemplo, Cristina Rivera Garza o Valeria Mata, por ejemplo, ¿no? Hay una corriente fuerte del ensayo mexicano, creo yo, sobre el tema de la autoría. Pero en el caso de ella, no, además de ser un ensayo, es un objeto no identificado, digamos, en el campo de la literatura, ¿no? Y eso me parece fascinante. Y no todo del libro necesariamente me gusta, pero sí me pareció un libro sumamente provocador, que disparó muchas ideas, y en ese sentido un libro necesario, ¿no? Y bueno, el último libro es un ensayo en principio más tradicional, aunque no lo es, que se llama El Dios Salvaje. Es un ensayo de Al Álvarez, que fue un poeta y crítico británico. Es un ensayo sobre el suicidio. Y el ensayo tiene una sección, digamos, podríamos decir, más académica, ¿no? Para los cánones de la época, porque fue escrita en los 60, 70, pero tiene dos grandes secciones que en términos literarios son una joya, ¿no? Que la primera tiene que ver con su amistad con Sylvia Plath. Entonces, la primera es una larga sección del libro donde él relata el proceso de la depresión de Sylvia Plath hasta su suicidio, ¿no? Y este relato tiene temas narrativos, pero además incluye los poemas de Plath, incluye las reflexiones de él sobre los poemas, que están leídos un poco en función hacia lo biográfico, pero también están leídos como poesía, ¿no? Pero lo hace de una manera que obviamente no sería aceptado por ninguna revista indexada, pero lo hace de una manera que simplemente es magistral, ¿no? Y la parte final, él hace lo mismo, pero con su propia experiencia, ¿no? Porque él también cuenta, y uno se sorprende porque ha leído 400 páginas y casi no sabe mucho de él, y él cuenta que él también tuvo un intento de suicidio bastante fuerte, ¿no? Y él lo relata, ¿no? Y también es un relato muy, muy duro, pero también con una potencia literaria importante. Yo leí este libro porque Piedad Bonet, en su libro Lo que no tiene nombre, que habla sobre el suicidio de su hijo, lo menciona, y también porque Fiorella Moreno me lo recomendó, me dijo, oye, no, ese es un buen libro, ya, vamos a leerlo. Y la verdad sí, es un libro muy, muy potente, que toca un tema muy duro, pero lo hace de una manera que, wow, ¿no? Realmente es impresionante, ¿no? el resultado. Y ya para terminar, es como un libro que tiene también esta prosa del ensayo clásico y lo hace también, que también creo que es un valor agregado, ¿no? Muchísimas gracias, Mateo, por este detallado, pero cada explicación sobre estos 5 libros. Yo estoy seguro que quienes estén escuchado, más de uno de estos libros les ha interesado. Felicitaciones por Precipitaciones. Como se han dado cuenta, hay una propuesta desde lo visual, pero también una profundidad, y quizás básicamente por tiempo, en la que no se ha podido profundizar tanto en esta charla, desde la reflexión. Ya Mateo anunciaba algo sobre la naturaleza, sobre la misma vida, o las palabras como acaso insuficientes, o que también transcurren y caen como la lluvia y apenas la vemos o percibimos, ¿no? Hay mucha más profundidad en Precipitaciones y apenas hemos como esbozado algunos temas. Felicitaciones, Mateo. Muchas gracias, Jaime. Y Precipitaciones salió, como dijimos, por Álbum del Universo Bacterial, ya está en librerías, se ha presentado hace poco en Lima. Mateo ha venido de fuera para presentarlo y bueno. Lo vamos a presentar en México en unos 20 días más o menos. En enero entonces estará allá en México. Gracias nuevamente, Mateo, y también a ustedes que han estado atentos a esta charla.